es Azul Arce y hoy expondré los temas centrales trabajando en esta materia de pedagogía crítica de las diferencias, cuya reflexión resulta fundamental para consolidar, enriquecer nuestro desarrollo e identidad como profesional de la educación primaria. En la unidad 1 vimos por qué la pedagogía es importante para un maestro de Brailovsky. Para comenzar, es necesario definir esta disciplina entendida como la ciencia que tiene como objeto de estudio la educación. Su función es transformar ideas sueltas para analizar, problematizar y reflexionar, conduciendo así un discurso de manera profunda y compleja. Además, se abarca un vocabulario específico, ordenado y sistemático, que se apoya en investigación. En última instancia, esta herramienta sirve para construir y adquirir un posicionamiento ético, político y social. En este texto de Brailovsky vimos 3 teorías para ver la educación. Estas 3 teorías son la tradicional, la crítica social y política y la crítica cultural subjetiva. La tradicional, conocida también como orden fundante, que acá se encuentran autores como Bunge, Conde y Comenio, crea un sistema ordenado, con reglas, obediencias y con el término de homogeneización, apoyándose en ideas de la modernidad y la ilustración, que son la razón, la ciencia y el progreso. La segunda teoría, que es la crítica social política, critica la tradicional, produce desigualdad y menciona que todos tenemos un capital cultural y eso genera un proceso completamente diferente en la escuela. Dice que la teoría tradicional genera inclusión excluyente, premiando al rico por ser rico y castigando al pobre por ser pobre. Acá aparecen autores como Marx y Bourdieu, no sé cómo se llama. Crítica cultural subjetiva. Coincide con la crítica social cultural y le agrega la inclusión, la diversidad para transformar, o sea, valorar esta diversidad de cada estudiante. Un autor muy conocido en esta teoría es Paulo Freire. Dice que bueno, está bien, sí, vamos a criticar a la tradicional, pero bueno, ¿qué hacemos con esto? Y es lo que propone esta teoría. Transformar, reconocer, valorar a los diferentes estudiantes y así que se transforme la educación. Bueno, y estas 3 teorías son fundamentales para nuestro posicionamiento pedagógico dentro de la institución escolar y como futuros docentes. La segunda unidad vimos las escuelas ya no son lo que eran, de la autora Ashiaud, al cual aborda la ruptura de la escuela tradicional. El texto explica que la institución actual ya no opera en el mismo escenario que cuando fue creada, debido a que se transformaron los estudiantes, la familia, los vínculos intergeneracionales y la forma de circulación de conocimiento. O sea que de esta forma hay transformaciones que no deben juzgarse ni como buenas ni como malas, sino que se transformó, cambió el contexto. De ese modo, la idea de homogeneización propia de la modernidad quedó quebrada, o sea, se fumigó, por así decirlo, dejó de ser ese objetivo dentro de la institución. Y el objetivo de enseñanza recto se terminó, eso de homogeneizar. Sin embargo, la autora señala que no debemos mirar al pasado escolar para criticarlo, sino para comprender el presente e identificar qué aspectos conservar y cuáles transformar. Aquel pacto fundador que concebía la escuela como una promesa de civilización, homogeneidad y progreso se rompió. Aún así, el mandato social persiste sobre ella, pero hoy se encuentra cuestionado por los medios y la sociedad, mientras que la estructura escolar pretende seguir siendo la misma.
Entender el malestar docente en la actualidad exige comprender que la escuela está atravesada por tres lógicas que suelen tensionarse entre sí. Por un lado, nos encontramos con la lógica de integración, heredada por la modernidad, según la cual la institución escolar transmite valores comunes, disciplinas, pertenencias y orden social, esperando que los estudiantes respeten sus normas e instituciones. Sin embargo, la lógica hoy se encuentra debilitada. La autoridad ya no se da por sentada y el docente siente la exigencia constante de justificar su sentido y su lugar en el aula. Esto se suma con la lógica de la estrategia, desde la cual las familias y los estudiantes observan a la educación con un criterio marcadamente pragmático o instrumental. La escuela empieza a ser evaluada bajo la pregunta y un beneficio a la utilidad inmediata, pensando como un simple medio para acceder al mercado laboral o lograr metas personales, la que muchas veces desvaloriza el conocimiento por sí mismo y nos ubica ante la demanda de un usuario que exige rendimiento eficiente. Y por último, irrumpe la lógica de la subjetivación, que exige abandonar los viejos afanes homogenizadores de la escuela tradicional para reconocer a cada estudiante en su singularidad, con su propia historia, sus ritmos, sus emociones, sus derechos. Desde la perspectiva de Andrea Aishaud, es el verdadero malestar de un docente. Después, en la unidad 3, vimos el texto de Itchar y Donati, que son las prácticas culturales, el capítulo 1 y 2. El capítulo 2, la autora plantea que la cultura tiene doble dimensión. No es algo estático que simplemente recibimos en el tiempo, ni tampoco algo que inventamos desde cero todos los días. Por un lado, se hereda en una dimensión objetiva y acumulada. Nacemos en un mundo que ya tiene un lenguaje, normas, valores, tradiciones, pautas y objetos materiales. No socializamos en esa matriz cultural previa, en esa herencia, que dice la autora, los autores, que nos precede y nos moldea. Pero por otro lado también se fabrica, es una dimensión de praxis y producción. Al mismo tiempo, las personas no somos meras receptoras pasivas. En la vida cotidiana, al reinterpretar, adaptar, transformar y reaccionar ante esas herencias, producimos cultura. La cultura se fabrica de forma constante a través de nuestras prácticas, discursos y disputas de sentidos. Por eso es una construcción social, histórica, cambiante y vinculada a las condiciones materiales de cada persona. En el capítulo se analiza diferentes concepciones y forma en que se ha pensado la cultura, mostrando cómo muchas veces se establecen jerarquías y relaciones de poder a través de estas nociones. En primer lugar, habla sobre la alta cultura, la legítima, la de la élite. Su definición la vincula históricamente a las bellas artes, a la literatura, la ópera, la filosofía o la música clásica. En segundo lugar está la baja cultura. Es la cultura popular, la masiva. Su definición engloba tradicionalmente a las manifestaciones populares, los saberes comunitarios y, más moderadamente, a las producciones de la cultura de masas, como la televisión, la música, comerciales y el entretenimiento masivo. Aquí surge la tensión desde la mirada etnocéntrica de la alta cultura y la baja cultura, solo etiquetarse como vulgar, ignorante o entretenimiento de consumo. Frente a esto, la perspectiva de la autora invita a superar esta división entre baja y alta cultura.
Las culturas populares no son inferiores ni defectuosas, sino que poseen su propia lógica, riqueza y valor expresivo, constituyéndose en el terreno donde los sectores populares significan su realidad y resisten o negocian con la cultura dominante. Por último tenemos el sentido común. Su definición lo plantea como el conjunto de saberes, creencias, representaciones y verdades implícitas que compartimos en una sociedad y que damos por sentada como lo natural o lo obvio. Acá nos dice que el sentido común no es neutro. Está atravesado por hegemonía y relaciones de poder. Lo que hoy consideramos sentido común fue construido históricamente por ciertos grupos sociales y reproducidos por la familia, la escuela y los medios. Desnaturalizar el sentido común es el primer paso para entender que la cultura se puede transformar. Esto lo podemos relacionar con el posicionamiento pedagógico, ¿no? De estos discursos, de estos vínculos. Es fundamental esto mismo, desnaturalizar el sentido común para poder entender y transformar la cultura. No solo la cultura, sino nuestros pensamientos. Es fundamental. Por último, vamos a hablar sobre la unidad 4 de fundamentos y referentes. Y menciona sobre la pedagogía crítica, que esta corriente nos enseña algo fundamental, que la educación nunca es neutral, ni apolítica, ni desinteresada. A través del legado de Paulo Freire, comprendemos que la educación tradicional muchas veces funciona como una educación bancaria, un instrumento que deposita información en los estudiantes y busca adaptarlos pasivamente a una realidad de dominio y silencio. Frente a esto, la pedagogía crítica nos propone una educación problematizadora y liberadora. Una práctica basada en el diálogo, en la toma de conciencia, donde el estudiante deja de ser un receptor pasivo para convertirse en un sujeto activo, capaz de leer críticamente su realidad y transformar el mundo. Llevando estas ideas más lejos, mostrando que las escuelas no son siempre herramientas de control, son arenas culturales, espacios de resistencia y comunidades críticas, donde el docente y los alumnos se convierten en investigadores y educadores críticos. Como sostiene la pedagogía crítica revolucionaria, la educación no puede reducirse a meras técnicas ni a modas intelectuales. Debe ser un compromiso real contra las desigualdades, las injusticias sociales y la lógica de un sistema depredador. Este texto nos deja que el aprendizaje más valioso para dar fin a nuestro recorrido es enseñar y aprender. No son actos de consumo, sino una creación y liberación. La educación no es solo comprender cómo es el mundo, sino tomar conciencia de que tenemos en nuestras manos el poder y la responsabilidad de construir un futuro más justo, equitativo y humano. Muchas gracias por escucharme. Esta fue mi reflexión acerca del primer cuatrimestre de Pedagogía Crítica de las Diferencias. Desde ya, muchas gracias.